¿Qué tal chicos? El día de hoy vamos a explicar y hablar acerca de las variables y tipos de datos que existen en Java. Para ello vamos a comenzar con las variables. ¿Qué son las variables? Las variables no son más que un lugar donde nosotros queremos almacenar una gran o pequeña cantidad de datos. Haciendo una analogía, supongamos que tenemos 10 libros, una cartuchera y una serie de cosas más. Si nosotros lo lleváramos a los lugares a los que necesitamos ir con ella, se nos haría muy complicado. Quizás en el camino se nos caería algo y nos tomaría mucho más tiempo llegar al lugar que queremos. Lo mismo sucede en Java. Si nosotros cargamos esa información de una información grande de un lugar a otro, nosotros estaríamos gastando memoria y nuestro tiempo. En la analogía, nosotros para guardar todos esos libros y cartucheras, nosotros tenemos una maleta. Nuestra maleta sería como nuestra variable, en donde nosotros vamos a almacenar toda la información. En este caso, en la maleta vamos a guardar los libros. En programación, nuestra variable va a almacenar gran cantidad de información. Entonces, esa es la definición de una variable. Más adelante vamos a explicar cómo inicializar una variable en NetBeans. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco de los tipos de datos que existen en Java. Ok, en Java existen dos tipos de datos, los cuales son los primitivos y los objects. La diferencia entre ambos es que los objects son mucho más complejos. Dentro de un tipo de dato object, nosotros podemos tener varios tipos de datos primitivos o incluso de otros objects, pero esto lo hablaremos en la parte de programación orientada a objetos. Por el momento nos vamos a concentrar en los tipos de datos primitivos, los cuales son los esenciales y la base de toda la programación estructurada. Ok, en los tipos de datos primitivos tenemos los enteros, los puntos flotantes, los caracteres y los boolean. Dentro de cada uno tenemos varios tipos, luego explicaremos cuál es la diferencia entre ambos, pero dentro de los enteros tenemos el byte, el short, el int y el long. Dentro del punto flotante tenemos el float y el double. Ustedes se preguntarán por qué entero y por qué punto flotante. Entero, como su palabra lo dice, solo abarca el campo de los enteros, o sea que no existen decimales, mientras que el punto flotante se encuentran todos los decimales que tenemos en los reales. Luego tenemos el tipo de carácter. El tipo shard o carácter no es más que la representación de un carácter en nuestra computadora, así como la palabra, o sea, así como todas las letras del abecedario, nuestra computadora lo toma como un carácter y para formar una palabra nosotros unimos una serie de caracteres. Esta serie de caracteres luego la llamaremos string. En un video posterior voy a explicar más o menos cómo funciona el string y por qué no es un tipo de dato primitivo, aunque en otros lenguajes se lo toma como tal. Ahora tenemos el boolean. El tipo de dato boolean no es más que la representación de verdad o de falsedad de algo. Ya vamos a ver cómo se representa en programación en la diapositiva siguiente. Ok, aquí tenemos nuestros tipos de datos con su representación o valor, el tamaño de bits que ocupa, el valor mínimo y máximo y sus valores por defecto. Ya, en el tipo de dato boolean nosotros podemos asignar el valor de true o false. Y además ustedes verán que el tamaño de bits solo es 1. ¿Por qué se da esto? Porque en el lenguaje máquina el true y el false no es más que la representación de un 1 y un 0, donde el 1 representa true y donde false representa 0. Y el valor por defecto al inicializar un boolean es false. Luego tenemos el tipo de dato shard, que es el que estuvimos hablando, que no es más que un carácter Unicode, el cual puede ser un arroba, una letra del abecedario o cualquier otra cosa que pueda ser representado como un carácter. El tamaño de este es de 16 bits y ahí está el valor mínimo y máximo en Unicode.
Luego tenemos el tipo de datos byte, short, int y long que pertenecen a los enteros. Ustedes se preguntarán por qué hay tantos. Pues la diferencia entre ellos está en el rango del que abarcan y el tamaño de bits. Supongamos que nosotros queremos usar solo números del 1 al 10. ¿Para qué usar un tipo de dato entero o un tipo de dato short que me ocuparía mucho más espacio en memoria si puedo tranquilamente usar un tipo de dato byte, sabiendo que solo voy a usar números del 1 al 16? Entonces, para ello se crearon estos tipos de datos dentro de los enteros para ahorrar el espacio en memoria. Y lo mismo sucede con los puntos flotantes. Aquí tenemos el float y el double, los cuales tienen respectivamente un rango pequeño, un rango menos amplio y uno más amplio. Pero así como es más amplio, también el tamaño en bits es mucho más grande. Luego al lado derecho de nuestra tabla tenemos los valores por defectos que van a tomar al inicializar una variable. Ok, ahora vamos a ver cómo se inicializa una variable en NetBeans y los diferentes tipos de datos que tenemos en nuestra tabla. Ok, una vez que se nos ha abierto NetBeans, procedemos al nuevo proyecto. En Java Application, le damos al siguiente y le ponemos el nombre que ustedes quieran. Yo voy a poner ejercicio tipos datos. Ok, le damos a finalizar y se crea nuestro proyecto. Una vez dentro nos dirigimos al método main para hacer las respectivas pruebas. Ok, primero, ¿cuáles son los pasos para inicializar una variable? Para inicializar una variable, nosotros debemos poner primero el tipo de dato de nuestra variable. Supongamos que nosotros queremos representar un entero. Para ello, nosotros escribimos el int seguido del nombre que va a tomar nuestra variable, en este caso le voy a poner i, y luego le vamos a asignar el valor numérico de nuestra variable, en este caso 145. Y luego, para finalizar la sentencia y que Java sepa que solo queremos hacer eso, el punto y coma. Y eso es todo, así es como se inicializa una variable. Ok, ahora vamos a los otros tipos de datos y su representación. Pasemos por el tipo de datos shard. Para el tipo de datos shard solo escribimos la palabra reservada shard, el nombre de la variable y el valor que le vamos a poner. Hay que tener en cuenta algo. En Java existe una diferencia entre las comillas dobles y las comillas simples. Las comillas simples ayudan a Java a identificar que el tipo de dato es un shard, a pesar de que ya les escribimos. ¿Por qué? Porque si usamos comillas dobles es como si le estuviéramos diciendo que esto es un string. ¿Y un string qué es? String es una combinación de varios elementos tipo shard. Entonces hacemos la prueba, le pongo la palabra y verán cómo sale error. ¿Por qué? Porque es como que le estoy diciendo que esto es un string, no es un tipo de dato shard. Entonces le cambiamos a comillas simples y observamos que ya no nos aparece el error. Ok, ahora que ya entendimos un poco del tipo de dato shard, vamos a proceder a los otros tipos de datos. Y explicar un poco la diferencia ya visualmente entre los tipos de enteros que existen, como lo son el byte, el short, el entero y el long. Ok, la diferencia entre ellos, como ya lo dijimos en el anterior video, es el rango y la cantidad de bits. La cantidad de bits no la podemos observar visualmente, pero lo de los rangos sí. Por ejemplo, si inicializamos un tipo de dato byte, pongámosle la palabra R igual a 121, observamos que no nos surge ningún problema porque está dentro del rango. Pero si nosotros le ponemos un 1215, nos va a salir un error porque no puede almacenarse este número tan grande en un tipo de dato byte, ya que no está dentro de su rango. Entonces lo dejamos en 121. Si en el tipo de dato short ponemos el 1125, observamos
que sí, que no sale ningún tipo de error, porque sí entra dentro de su rango. Pero si le ponemos un número mucho más grande, no va a caber. Y no, si le ponemos un número mucho más grande, no le va a dar la capacidad al tipo de dato short. Y asimismo con los otros dos, como lo son el int, el int y el long. Ok, ahora que ya entendimos algo de los tipos de dato entero, procedamos al booleano. Para inicializar un booleano no es más que escribir la palabra reservada boolean. Voy a poner aquí bool como el nombre de la variable, y aquí se escribe la palabra true, o si queremos podemos escribir la palabra false. Y esto sería todo con los booleans. Y en general, para representar cualquier tipo de dato, primero escribimos el tipo, el nombre de la variable y luego el valor que va a tomar. Ok, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si pueden, apoyen con un like y suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Gracias.